Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Te saluda tu amigo Ricky y espero que te encuentres muy bien en el lugar donde estés. Y en esta oportunidad hablaré acerca del elemento muy importante, preponderante para nuestros cultivos, para la fertilización. Pues bien, hablaré del elemento nada más y nada menos del nitrógeno. Pues como puedes estar observando, me encuentro en el campo de cultivo de maíz. Pues este cultivo de maíz, la planta, ha necesitado en sus primeras etapas de desarrollo el elemento nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno ayuda el crecimiento de la planta para que sea más vigorosa, ¿sí? Pero las deficiencias y estas y otras más se explicará en otro video, pero más nos centraremos en los procesos en los que el nitrógeno se convierte en formas disponibles para las plantas. Esto y más estaremos explicando más adelante y cuáles son esos procesos. Pues bien, para conocer a los nutrientes, que hay muchas, ¿sí? A los elementos, hay 16 elementos que la planta sí o no podría absorber, pero si lo hay, lo absorbe, ¿sí? Pero en cantidades que lo necesita, ¿sí? Hay elementos como los macronutrientes, que son los grandes, como el NPK, que sí lo necesita. Hay otros nutrientes secundarios, se le pueden decir, que sí también lo necesita en cierta cantidad, pero a los micronutrientes lo necesita en cantidades menores. Ok, aquí tenemos los 16 elementos. Pues bien, de ello la planta los necesita a otros elementos con mayor preponderancia, a los macronutrientes. Pues bien, entonces centrémonos más en explicar al nitrógeno. Pues es muy interesante, un dato tan curioso que la planta asimila al carbono, al oxígeno de la atmósfera, ¿sí? ¿A través de qué? A través de sus hojas. Y adquiere el CO2, el dióxido de carbono, y esto a través de la fotosíntesis lo lleva a dividirlo a carbono, al oxígeno, también al hidrógeno que está en el medio, que está en forma de gases, ahí acumulado en forma de lluvia, todo. Pero ya, estos tres elementos lo asimila del medio. Pero los 13 elementos restantes, los 13 elementos restantes, lo absorbe a través de sus raíces. Y así, vamos a entrar a hablar del nitrógeno. El nitrógeno, pues, es un elemento esencial para las plantas. Es un formador de proteínas que ayuda el crecimiento vegetativo de la planta. Sea el caso en el cultivo de maíz, pues en sus primeras etapas de desarrollo, el maíz va a necesitar una cantidad adecuada de nitrógeno. Pues esto no quiere decir que solo vas a fertilizar con nitrógeno, ¿sí? O fertilizantes a bases de nitrógeno, sino va a necesitar diferentes cantidades de nutrientes y en forma proporcionada, ¿sí? ¿Qué quiere decir en forma proporcionada? Que a medida que está creciendo va a necesitar diferentes nutrientes, ¿sí? En caso de frutales, en primeras etapas de desarrollo va a necesitar nitrógeno para su crecimiento, pero ya en etapa de fructificación van a necesitar otros elementos como el potasio, ¿sí? Es como similar a un desarrollo de un niño. Cuando se alimenta desde pequeño con nutrientes, con proteínas y vitaminas, va a crecer bastante, ¿sí? Y es así la planta. Cuando lo alimentamos desde pequeño, cuando le damos los nutrientes necesarios, pues va a ser resistente ante cualquier patógeno o enfermedades que se le vienen, o también va a tener mayor rendimiento. A eso es lo que nos dirigimos. Ahora bien, entonces el nitrógeno también forma parte de la molécula de la clorofila, ¿sí? También de los ácidos nucleicos y de la proteína, es formador de la proteína. Ahora bien, seguro has visto planta que ha tenido cierto coloración amarilla en la hoja. Te habrás preguntado qué le pasa.
pues puede haber muchos factores. En ese caso podríamos decir, probablemente esto sea una deficiencia, pues no lo sabemos en sí, porque deberíamos hacer un análisis. A simple vista no lo podemos asegurarlo así por así, ¿sí? Otro caso puede ser nematodo o otros patógenos que le esté atacando. Pues bien, si ves a un cultivo que tiene verde pálido en sus hojas y que no tiene desarrollo adecuado, probablemente sea deficiencia de nitrógeno. Pues es uno de los puntos que dice que si tiene deficiencia de nitrógeno, pues ¿por qué y cómo sacamos la conclusión que la planta, si tiene coloración amarilla, sus hojitas, pues ¿por qué? Porque nitrógeno es formador de la molécula de la clorofila, pues lo tienen en las plantas, ¿sí? El cloroplasto, lo que tienen en su célula. Pues cuando hay deficiencia, pues la clorofila es lo que da el color verde. Cuando hay deficiencia de nitrógeno, pues se va a debilitar esta parte, ¿sí? Entonces va a tener cierto amarillamiento la planta. Es porque hay poco nutriente de nitrógeno, ¿sí? Ahora bien, ya sacando la conclusión de esta forma, el nitrógeno es N2, ¿sí? Pero cuando hablamos del nitrógeno estamos generalizando. Pero si decimos fertilizantes a base de nitrógeno, ahí sí más específico podríamos hablar del nitrato de potasio, nitrato de amonio, entre otros, ¿sí? Pero cuando hablamos del nitrógeno, estamos hablando del nitrógeno atmosférico, el nitrógeno que se encuentra en la materia orgánica, entre otras más. Pues el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, imagínate cuánto por ciento existe. El nitrógeno es el elemento que abunda más en la naturaleza, que está en la atmósfera, ¿sí? El nitrógeno, el N2. Pues, ¿por qué el nitrógeno fue nombrado como un elemento que no sirve por Lavoisier? Un científico que estudió estos elementos había dicho que este elemento no sirve para nada. Pues a medida que la ciencia ha avanzado, ha investigado bastante y ha dicho que el nitrógeno es muy esencial tanto para las plantas como para animales, ¿sí? Pues bien, entonces el nitrógeno se encuentra en la atmósfera, en el medio, de forma inerte, ¿sí? La planta no lo puede absorber así por así porque está inerte, no lo puede asimilar, ¿ok? ¿Por qué lo digo esto? Porque el nitrógeno tiene enlaces bastante fuertes, el triple enlace, entonces se tiene que romper este enlace, ¿ya? Pero ¿cómo se puede romper? Claro que no lo vamos a poder así, sino es una forma de decirlo, que cuando el N2, el nitrógeno, se tiene que mezclar con otros elementos como el oxígeno, ¿sí? El hidrógeno, ahí forma la ruptura de estos enlaces, del triple enlace. Entonces este elemento, el nitrógeno 2, que ha sido inerte, ahora sí va a ser un nitrógeno que va a servir para la planta. Ahora bien, entonces, al existir en la atmósfera, en el medio, 78% de nitrógeno, de N2, hay formas como la planta puede absorber, ¿sí? Pues bien, existe las llamadas bacterias, no las bacterias malas, sino lo podemos llamar bacterias buenas, o las bacterias benéficas en otro caso. Pues bien, entonces a estas bacterias se le denomina bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno forman una simbiosis con las plantas. La planta emite una sustancia, un compuesto que va a atraer a estas bacterias benéficas. Estas bacterias se encuentran en el suelo. Pero estos últimos años hay muchas investigaciones que están trabajando ampliamente con bacterias, realizando aislamientos de diferentes cepas de microorganismos
y desarrollando nuevas fórmulas a base de microorganismos aislados del suelo que poseen la capacidad de solubilizar fósforo y potasio presentes en el suelo, a la vez fijar nitrógeno ambiental, y esto con la intención de mejorar la fertilidad del suelo. ¿Por qué lo digo? Los suelos se están haciendo bastante infértiles a base de demasiado fertilizantes inorgánicos. Estos fertilizantes inorgánicos se pierden el 50%, ¿sí? ¿Cómo? A base de lixiviación o desnitrificación. Y si se pierden a base de lixiviación cuando hay demasiada precipitación, pues esto contamina a lagos y a ríos y genera una contaminación severa a largo plazo. Es como si estuviésemos entrando a un callejón sin salida en que nuestros terrenos, nuestros suelos se están volviendo infértiles porque estamos fertilizando a base de fertilizantes inorgánicos. Pero ¿qué paso debemos tomar? Déjame en la descripción algunas ideas que te nace. Es a nivel mundial esto, es a nivel global que los suelos se están volviendo infértiles a base de fertilizantes inorgánicos, mucha contaminación, compactación del suelo, y se está olvidando de la agricultura orgánica, ¿sí? Pero no, hay un sector que se dedica también a la agricultura orgánica. Es por eso que hay investigaciones para estas bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Que son biofertilizantes, vida, que en un anterior video me había referido que el suelo, ¿por qué no decir suelo vivo? Que aquí hay una enorme cantidad de microorganismos, hay vida, hay una reacción enorme. Entonces, si nosotros no echamos materia orgánica a nuestro suelo, pues no va a haber microorganismos. En suelos donde no hay microorganismos, no hay nada de reacciones, el suelo es infértil, pues ahí se utiliza estas bacterias llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Porque si hubiese bacterias como en el caso de este campo por la sierra, los suelos son bastante fértiles todavía hasta hoy, y pues aquí va a haber competencia, ¿sí? Competencia entre otras bacterias que son también benéficas. Entonces no va a haber tantas reacciones benéficas para la planta. Pues estas bacterias, como lo reitero, se utilizan en suelos pobres, ¿ok? De esta forma, refiriéndose. Así es, entonces las bacterias fijadoras forman una simbiosis con la planta, ¿ok? Para explicar la simbiosis, pongamos algunos ejemplos. Sea el caso de la abeja cuando traslada polen de una flor a otra. Ahí la abeja está fertilizando las plantas. Al mismo tiempo, la abeja está satisfaciendo su necesidad de alimentarse del néctar producido por la flor. Aquí vemos una asociación simbiótica del tipo mutualista. ¿Por qué? Porque ambos organismos se benefician de la una y de la otra. Pues esta relación simbiótica también se ha llevado a una película llamada Venom. Lo has visto, ¿cierto? Un organismo, un parásito que tiene una boca de oreja a oreja. Ya sí lo has visto, ¿verdad? Entonces, este parásito necesita adaptarse a un huésped para sobrevivir, ¿cierto? Entonces realizan experimentos con animales y no se da la simbiosis, y buscan este parásito busca adaptarse a un huésped, a un humano. Ahí se adapta, ¿cierto? Aquí la simbiosis es positiva, donde cuando ambos organismos se juntan aún son más fuertes. Similar a ello sucede entre la bacteria y la planta. Cuando se juntan, ahí sucede la magia, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando por separados actúan la bacteria, en este caso que sea el rizobio, y otra que sea la planta, la leguminosa, por separado si actúan no van a fijar el nitrógeno en cantidad que hay aquí en el medio, no van a poder fijar separados, sino tiene que haber una unión para que se fije el nitrógeno, ¿sí? Pues por separado ni la bacteria ni la planta no van a poder fijar, pero si se unen, ahí sí se va a poder. Pues ahora, cuando la simbiosis se ha llevado a cabo de forma positiva entre la bacteria y la planta, ¿qué sucede ahora? Pues la bacteria
ralentiza el envejecimiento de las células de la planta. Asimismo, alarga su vida fotosintética, pues todos estos beneficios contribuyen a obtener mejores cosechas y a la vez mejora la eficiencia del uso del nitrógeno y sin ningún impacto medioambiental. En cuanto a la bacteria, pueden aprovechar directamente el nitrógeno del aire, y esto originando compuestos absorbibles y susceptibles a incorporarse a la composición del suelo o de los seres vivos, pues dicha fijación del nitrógeno se realiza en los nódulos radiculares y gracias a la catálisis del complejo enzimático llamado nitrogenasa. Y es así, el nitrógeno atmosférico no puede ser asimilado, absorbido por la planta de forma directa, sino tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Hasta convertirse en amonio, en el NH4, o al nitrato, que es el NO3. Ahí recién estos compuestos son asimilables. Las plantas pueden asimilar a estos nutrientes, pueden absorber. ¿Okay? Pues Ricky, entonces, ¿cuáles son esos procesos en el que el nitrógeno se convierte en forma disponible para las plantas? Pues existe cuatro procesos, ¿sí? Que lo explicaremos punto por punto. El primero es la fijación, ¿sí? Cómo se fija la bacteria, cómo se fija el nitrógeno. Disculpe. La segunda es la descomposición. La tercera es la mineralización. La cuarta, la nitrificación. Pues bien, entonces hablemos del primer proceso, que es la fijación. Pues aquí las bacterias del suelo, que son móviles, pues ¿qué hacen? Fijan nitrógeno a través de la simbiosis, ¿sí? Que hay con la planta. Entonces, estas bacterias forman amoníaco de este nitrógeno atmosférico. Luego lo transforman en amonio, ¿sí? A través de una enzima llamada nitrogenasa. Pues bien, entonces del amonio también hay otro, que es el nitrato, el NO3. Pues bien, ahora estos elementos recién son asimilables. A estas puede asimilar las plantas a través de sus raíces. No te habrás fijado, mi estimado, que en el cultivo de leguminosas, cuando sacas la planta y ves que las raíces hay nódulos, pues hay bacterias que han formado esta simbiosis y han fijado el nitrógeno. Y las bacterias también cumplen esa función. Es muy importante, son bacterias benéficas. Pues veamos a un grupo de bacterias que pertenecen al suelo, que estas bacterias son muy móviles, que las plantas emiten ciertas sustancias de sus raíces para atraer a estas bacterias. Estos grupos se denomina Rhizobium, ¿no? Que los Rhizobium pertenecen a este grupo. Pues los Rhizobium forman nódulos en las raíces de leguminosas. Pues para esto tiene que haber una condición como climas tropicales y subtropicales, climas cálidos, ¿cierto? Pues a una altitud sobre el nivel del mar de 3400, así, si fertilizas con urea, pues aquí no hay bacterias a una temperatura baja, hay poca bacteria. Entonces la fijación del nitrógeno más lo que has fertilizado con urea, difícil se va a convertir en forma asimilable, ¿sí? Entonces fertilizar un cultivo de papa más o menos a 3400 a más, pues se debería utilizar fertilizantes a base de nitrato de amonio, que ya has pasado un proceso más y ya es más fácil que la planta asimile. Pues llega entonces el segundo paso y el tercer paso, que juntamos aquí, la descomposición y la mineralización. Cuando te acuerdas, cuando has echado materia orgánica, cualquier estiércol de animal al cultivo, a tu campo, pues aquí hay una serie de procesos de descomposición. Como lo recalco nuevamente, en el suelo hay una enorme cantidad de microorganismos, ¿cierto? Pues estos se encargan de descomponer
más de mineralizar, porque hay cierta gama de microorganismos en el suelo que ayudan a este proceso del nitrógeno orgánico, convertirlo a nitrógeno inorgánico. ¿Por qué? Porque el nitrógeno orgánico la planta no lo puede absorber, no lo puede asimilar, tiene que convertirse en nitrógeno inorgánico, ¿cierto? Es ese proceso. Hay condiciones para esta mineralización, condiciones como temperatura, un aprox de 20 a 35 grados. Aquí la mineralización ocurre de una manera espectacular, que digamos. Además, el suelo tiene que estar húmedo y aireado. Aquí hay microorganismos que actúan de forma más dinámica. Si el suelo, al contrario, estuviera compactado, aquí hay poco cantidad de que suceda la mineralización, porque hay microorganismos que por falta de oxígeno y todo eso no lo hay, ¿sí? Aunque hay, pero si no hay materia orgánica, la estructura del suelo no va a cambiar, ¿sí? Un punto también muy importante que acabo de tocar: cuando incorporamos materia orgánica al suelo, puede cambiar la estructura del suelo, pero no la textura. La textura difícilmente cambia, ¿sí? Pero con labores agronómicas más la incorporación de materia orgánica que favorece a los microorganismos del suelo, esto sí ayuda a que cambie la estructura del suelo. Y estas condiciones como temperaturas adecuadas, suelo húmedo y aireado, ayuda bastante a la descomposición de materia orgánica y a la mineralización. Y es así, tocamos el cuarto proceso, es la nitrificación. Pues la nitrificación no es nada más que sucede en condición aeróbica y en temperaturas adecuadas, donde el amonio se oxida y se convierte en nitrato, en NO3. Pues aquí actúa una bacteria, el Nitrobacter, que lo convierte de amonio a nitrato. Muy importante. Pues mis estimados amigos, ya llegamos a la parte final del video. Si alguna duda te ha quedado, pues déjame en los comentarios. Y si es la primera vez que estás viendo el canal, el video, y aún no te has suscrito, pues suscríbete, mi estimado. Así es. Nos vemos en el próximo video.